¿Por qué crees que tantas personas carecen de la energía para crear la visión, el sueño que desean? ¿Es algo que les falta? ¿Es algo a lo que no tienen acceso? ¿O les falta esa energía que sana y atrae sus sueños? Creo que vivimos en una incredulidad crónica. ¿Qué pasaría si la verdad fuera que eres más grande de lo que piensas, más poderoso de lo que sabes, más ilimitado de lo que podrías soñar? Si esa fuera la verdad, que eres el creador de tu vida, tienes que empezar. Si crees que eso es la verdad, entonces tienes que creer en ti mismo. Y tu creencia en ti mismo debe ganarse. Debe ganarse. Y la única forma en que podemos creer en un futuro es cuando sentimos la emoción asociada con él. Porque si sientes la emoción asociada, tu cuerpo es tu mente inconsciente. Es tan objetivo que no conoce la diferencia entre la experiencia de la vida real, que está creando esa emoción, y la emoción que estás creando solo con el pensamiento. Así que estás dándole a tu cuerpo un adelanto emocional del futuro. Y cuanto más fuerte sea la emoción que sientas, más recordarás ese futuro. Y estás literalmente modelando el circuito para que creas más en él. Así que, si caemos en el hábito de ser víctimas de nuestra vida, y decimos que alguna persona, alguna circunstancia o alguna condición me está haciendo sentir y pensar de esta manera, en el momento en que nos enojamos, nos frustramos, sentimos culpa, o nos sentimos indignos, o asustados, o ansiosos, ya no podemos creer en ese futuro. Esas emociones están asociadas con recuerdos del pasado, y nos hacen comportarnos como si estuviéramos en nuestro pasado, tomar decisiones que son iguales a nuestro pasado, y creer en nuestro pasado. Más personas creen en su pasado que en su futuro. Y es mucho más fácil. Es más fácil olvidar tu visión del futuro que recordarla. Entonces, si esa es la verdad, si entendieras que esta emoción que estás sintiendo es realmente una emoción creativa. Vivir con miedo, con ira, con hostilidad, con odio, juicio y resentimiento, eso no tiene nada que ver con tu futuro. Tiene todo que ver con el pasado. Y el problema es que nos volvemos adictos a esas emociones que nos mantienen conectados al pasado. Y hay una historia que acompaña a ese pasado. Y tantas personas creen en esa historia. ¿Y por qué no creer en una historia diferente? Y usualmente se necesita una crisis, trauma, enfermedad, diagnóstico o pérdida para que las personas finalmente decidan cambiar. Pero esa predisposición, que ocurre de manera tan fluida cuando sentimos las emociones de nuestro pasado, nos lleva a pensar de la misma manera, a actuar de la misma manera y sentir de la misma manera. Y cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes se llama tu personalidad. Y tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo. Así que la personalidad presente que está aquí hoy, llamada tú, ha creado la realidad personal presente, llamada tu vida. Esa es la verdad. Así que si quisieras crear una nueva realidad personal, tendrías que cambiar tu personalidad. Y el primer paso en eso es volverte consciente de tus pensamientos inconscientes. Esos pensamientos que dicen, no puedo, nunca cambiaré. La culpa de mi ex. Es uno, lo que sea. O por 10. O si realmente quisieras ser una persona feliz, tendrías que dejar de quejarte. Tendrías que dejar de culpar y permitir que tu entorno controle cómo te sientes y piensas. Y si realmente quisieras convertirte en una nueva personalidad, tendrías que decidir que la emoción de carencia no puede permanecer en una persona abundante. Aquí es donde la teoría se pone a prueba ahora. Porque ¿cómo podrías creer en un futuro que todavía no has visto? Y el producto final de una experiencia en la realidad tridimensional se llama emoción. Y así, la mayoría de las personas esperan su riqueza para sentirse abundantes. Esperan su nueva relación para sentir amor. Esperan su éxito para sentir empoderamiento. Esperan su sanación para sentir plenitud o gratitud. Ese es el viejo modelo de realidad.
Entonces tienes que cambiar esa emoción de tu pasado y esa historia debe irse con ella. Y cuando superas tus emociones, dominas tus creaciones. Y eso libera el cuerpo del pasado. Entonces, la persona que quiere volverse rica, ellos tienen una riqueza de romance. Romántico. Tienen que romantizarlo y tienes que empezar a pensar cómo lo haría una persona rica. ¿Cómo actuaría una persona rica? ¿Cómo se sentiría una persona rica? Y tendrías que convertirte en esa personalidad. Y esa personalidad realmente debería comenzar a crear algún cambio en tu realidad personal. Las sincronicidades no son solo lugares de estacionamiento, no esas cosas, sino las cosas más grandes que harían que tus creencias se expandieran. De modo que cuando veas la sincronicidad, de repente digas, oh Dios mío, yo creé eso. Es posible que realmente haya creado eso. Ahora empiezas a creer más que eres el creador de tu realidad en lugar de la víctima de tu realidad. Y esa es la verdad. Y no puedes experimentar esa verdad a menos que entres en el reino de Dios. Para llegar a esa riqueza, tienes que tomar una decisión muy clara, que esa persona que quiere la riqueza y que carece de ella, tendrá que hacer muchos cambios para finalmente alcanzar ese objetivo o visión de su riqueza. No puedes crear una nueva realidad personal con la misma personalidad. Tienes que convertirte en alguien más. Tienes que renunciar a algún aspecto de esos pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes que están programados porque los hacemos tanto y pensamos de esa manera. Y esa es la parte difícil. Haz el trabajo. Quiero ser muy claro. No hacen las meditaciones para sanar. Ellos hacen las meditaciones para cambiar. Y entiendo que mi vida cambiará. Ese es el experimento en el que están involucrados. Entonces, esta energía, este sentimiento que tienes, la pregunta fundamental es, cuando te vayas de este lugar, ¿puedes llevarlo contigo todos los días? ¿Podrías recordar este sentimiento y evocarlo por tu cuenta? Ahora te estás convirtiendo en el creador de tu vida porque creerás más en ese futuro y menos en tu pasado. Y entonces, volverás a lo de siempre como todos hacemos. Pero ¿cuántas veces tienes que olvidar? Hasta que dejes de olvidar y comiences a recordar. Eso se llama el momento de cambio. Y es atraparte a ti mismo de regresar, sin darte cuenta, a esa vieja personalidad que ha sido programada para que seamos víctimas. Si le dices a alguien por qué estás tan infeliz, por qué estás tan enojado, por qué estás tan furioso, es esa persona, es esa circunstancia la que me está haciendo sentir de esta manera y pensar en esta forma. Bueno, eso es un programa inconsciente. Una persona está diciendo que alguien en su mundo exterior, o alguna condición, está controlando sus sentimientos, controlando sus pensamientos. Cualquier cosa que nos controle, somos víctimas de ello. Y eso tiene que cambiar. Y superar la victimización vale más que toda la riqueza del mundo. Porque eso es exactamente lo que crea la riqueza. Eso es exactamente lo que crea la salud. Es el proceso de superación. Ese es el proceso de transformación y así es como llegas a esa visión. Y esta energía es la energía que te lleva allí y debes ser capaz de elevarla por ti mismo. Eso significa que tienes que salir de tu estado de reposo. Y al salir de tu estado de reposo, no permitir o esperar que alguien o algo lo haga por ti, pero hacerlo por tu cuenta, ¡wow! Hay soberanía y hay empoderamiento en eso. Así es como cualquier persona llega a su sueño. Simplemente no dejan que su energía caiga. Y si lo hacen, vuelven a ese estado y ganan la confianza en sí mismos. Me gusta hacerme preguntas un poco peculiares, pero creo que a algunas personas les gustan. Primero, ¿cuáles son las emociones de carencia para que las personas puedan hacer una distinción y decir, no pienso en la carencia, no estoy en carencia, pero tal vez sí lo estén basados en ciertas emociones? Entonces, ¿cuáles son las emociones que nos hacen sentir en nuestros cuerpos carencia en lugar de abundancia? ¿Cuánto de aquellas carencias emocionales podemos tener a diario y aún así ser abundantes? Buena pregunta.
¿Podemos realmente permitirnos estar en un estado de frustración? Quiero decir, ¿es un 50% de victimización y estamos esforzándonos por ser buenos? ¿Estamos enojados el 20% del tiempo? ¿Cuánto margen de maniobra podemos darnos gracia y aún así, todavía voy a poder alcanzar mi sueño? Sigue habiendo abundancia. Sí, te entiendo. Pero creamos a partir de la falta. Creamos basándonos en la separación. Ves el coche deportivo, ves el armario, ves la escena, ves las vacaciones y ves esa experiencia que deseas. Tu cerebro naturalmente piensa, oh Dios, sería maravilloso estar en esa realidad, estar en ese futuro, basado en la carencia de no tenerlo. En el plano de dualidad y separación, esa carencia nos lleva a soñar con tenerlo. Entonces, lo natural es soñar con una nueva posibilidad, basándote en tu comprensión de que aún no tienes esa experiencia. Entonces, ahora esa visión de ese futuro, el cerebro la crea naturalmente. Para la persona apasionada, esa visión donde están viendo ese futuro, ellos se ponen a sí mismos en ese futuro. Y cuando hacen eso, sienten la emoción de ese futuro. Y realmente lo están haciendo solo con el pensamiento. Así que una vez que sienten la emoción de ese futuro, pueden creer en ese futuro porque lo han sentido. Interesante. ¿Verdad? Y te dirán que no hay nadie, ni nada, ni ninguna circunstancia. Sé que podría crear eso. Y todos ustedes lo han hecho. Todos en esta sala han hecho algo grandioso. Y mantuviste esa visión viva en tu mente. Y lograste que tus comportamientos coincidieran con tus intenciones. Hiciste que tus acciones fueran igual a tus pensamientos. Lograste que tu mente y cuerpo trabajaran juntos. Dejaste de tener ciertos pensamientos como, no puedo, es demasiado difícil, no tengo ganas, nunca cambiaré. Tuviste que tomar elecciones diferentes. Y la parte más difícil del cambio es no tomar las mismas decisiones del día anterior. Y eso significa que te vas a sentir incómodo. Dejaste de hacer las mismas cosas, los mismos hábitos, estar sentado en el sofá, lo que fuera. No tenías tiempo para quejarte. Eso es mantenerte alejado de las experiencias con ciertas personas en ciertas circunstancias. Ya no quieres vivir eso, y tienes que superar realmente tus sentimientos emocionales y hacerlo de todos modos. Y lo hacemos todo el tiempo. Y luego empiezas a actuar y de repente las sincronicidades comienzan a ocurrir. Todos han experimentado esto. Y lo siguiente que sabes es que sucede la experiencia y sientes la emoción de esa experiencia. Y eso elimina la carencia o separación de no tenerlo. Entonces la emoción es el producto final de la experiencia en la realidad tridimensional. ¿Lo dices otra vez? La emoción es El producto final de la experiencia es la recompensa. La recompensa de la experiencia, teniendo la experiencia, es la emoción que es la consecuencia de la experiencia. Y esa emoción es toda la información sensorial que estás percibiendo. Todo lo que estás viendo, oyendo, oliendo, saboreando y sintiendo. Toda esa información regresa a tu cerebro en junglas de neuronas o se organiza en redes. Y cuando se conectan, otra parte del cerebro llamada el cerebro químico. El cerebro límbico, el cerebro emocional, comienza a producir químicos que generan esa emoción. Y esa emoción entonces elimina la carencia. Y ahora dices, yo creé eso. Y entonces pasas al siguiente. Ahora puedes volverte realmente bueno en esto. Puedes estudiar, recibir educación, recibir entrenamiento, aprender de tus errores, adquirir disciplina y acumular más cosas. Puedes mejorar en eso. Pero hay otra manera de crear en la que no tienes que hacer tanto. Y esas son leyes que trascienden las típicas leyes newtonianas. ¿Y qué pasaría si sintieras la emoción del futuro antes de que sucediera todos los días? Recuerda ese sentimiento, y ese sentimiento era para tu corazón. Para enamorarte de tu vida, para enamorarte de tu visión, tendrías que despertar ese corazón. Si pudieras hacer eso y unirlo con la visión de tu futuro, te prometo que será más fácil tomar decisiones para avanzar hacia ese futuro. Te aseguro que creerás en ello y harás cosas para avanzar hacia ese futuro, y entrarás directamente en él. Así que entonces, si no sucede cuando queremos que suceda, ¿sabes a lo que me refiero? Como cuando la gente me detiene y me dice, bueno, he estado creando mi realidad durante 3 días,
y no ha pasado nada. Y les digo, no eres tan bueno. Mira, no sé qué más decirte. No eres tan bueno. O dirán, ¿por qué no estoy viviendo en Mallorca con mis 2 perros y mi amante? Bueno, porque la persona que vive en Mallorca no se parece en nada a ti. Así no es como se ve la persona. Entonces, cuando no sucede, la falta se hace mayor. Y porque la carencia es separación. Y la separación se basa en el tiempo. Cuando eliges decir que algo es bueno, viene de tu elección y transformas lo oscuro en luz.